Ya estamos el día 48 de lectura o parte 41 de este libro de lo que es inteligencia emocional. Ya nos queda poco. Estamos ya en el capítulo 14 ya. El temperamento no es el destino. Bien, mi nombre es Verónica Zapana. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la lectura. Rose, Sonia, Pancho, muy buenos días. Aquí saluda quien dices. No, no me parece el nombre, pero bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal, Roxanita? Buenos días, buenos días. Fernández, Robert, Octavio, muy buenos días, bienvenidos aquí a la lectura. Me puedes acompañar quizás tomando desayuno, alistándote para ir al trabajo. Johnny, ¿qué tal? Ya que dice el viento, allá. ¿Qué tal? Buenas, Yolanda, buenos días, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Live. En esta lectura vamos a hablar todo lo que es emociones. El libro es inteligencia emocional. Por tanto, netamente habla de las emociones, ¿no? Ahora es el tema, el temperamento no es el destino. Bien, ya empezamos. Dice, hasta ahora hemos estado hablando de modificación de las pautas de respuesta emocional aprendidas a lo largo de la vida, pero ¿qué ocurre con aquellas otras respuestas que dependen de nuestra dotación genética? ¿Cómo transformar las reacciones habituales de aquellas personas que, pongamos por caso, son sumamente inestables o desesperadamente tímidas? Nos estamos refiriendo, claro está, a aquellos estratos de la emoción que podríamos calificar bajo el epígrafe del temperamento, el trasfondo de los sentimientos que configuran nuestra predisposición básica, el estado de ánimo que caracteriza nuestra vida emocional. Hasta cierto punto, cada uno de nosotros posee el temperamento innato. Se mueve dentro de un aspecto concreto de emociones, una característica que forma parte del bagaje con el que nos ha dotado la lotería genética y cuyo peso se hace sentir a lo largo de toda la vida. Todo padre sabe que desde el momento en que su nacimiento de un niño es tranquilo, plácido, o en cambio irritable, difícil, ¿no? Irritable y difícil. La pregunta que ahora debemos hacernos es si la experiencia vital puede llegar a transformar ese equipaje emocional determinado biológicamente. El sustrato biológico constituye un determinante irrevocable de nuestro destino emocional o, el contrario, los niños tímidos pueden terminar convirtiéndose en adultos confiados. Esa es la pregunta. La respuesta más clara a esta cuestión nos proporciona la investigación llevada a cabo por Jerome Kagan, un eminente psicólogo evolutivo de la Universidad de Harvard. Según Kagan ¿no? Existe al menos 4 temperamentos básicos: tímido, abierto, optimista y melancólico. Ah, son 4 temperamentos. Quizás lo escuchaste como colérico, ¿no? Sociable. Normalmente escuchamos, vamos a ver en la lectura que nos dice, ¿no? Porque acá dice tímido, abierto, optimista y melancólico. Entonces son 4 temperamentos, dice según el psicólogo ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos, Rosemary, Dani, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Continuando acá. Entonces dice, correspondientes a 4 pautas diferentes, una prontitud, duración e intensidad emocional distinta.
Y en este sentido es muy probable que existan innumerables diferencias de dotación temperamental innata, basadas en diferentes tipos constitucionales de actividad neuronal. La obra de Kagan centra en una de estas pautas de continuo temperamental que va de la apertura a la timidez. Son varias las madres que, a lo largo de los años, han estado llevando a sus niños al laboratorio para desarrollo infantil, situado en el cuarto piso de Williams James Hall de Harvard, para que tomaran parte de la investigación realizada por Kagan sobre el desarrollo infantil. Ahí fue donde Kagan y sus colaboradores observaron experimentalmente por primera vez los signos de timidez que presentaba un grupo de niños de 21 meses de edad. En aquella investigación, Kagan descubrió que algunos niños eran espontáneos, movedizos y jugaban con los demás sin la menor validación, mientras que otros, por el contrario, eran inseguros, retraídos, remoloneaban, se aferraban a las faldas de sus madres y se limitaban a observar en silencio el juego de los demás. Niños, ¿no? Los demás. Unos 4 años más tarde, dice, cuando los niños estaban ya en la guardería, el equipo de Kagan repitió la observación y descubrió que en todo aquel tiempo ninguno de los niños expansivos se habían convertido en tímido, pero que 2/3 de estos, en cambio, seguían siéndolos. Kagan descubrió que los niños más sensibles y asustadizos, del 15 al 20% de los que, según sus propias palabras, son conductualmente inhibidos, innatos, se transformaron en adultos tímidos y temerosos. Estos niños son reacios a todo lo que les resulte poco familiar. Tanto probar una nueva comida como aproximarse a los animales o lugares desconocidos. Y tienen a la autocrítica y al sentimiento de culpa. Los niños que se quedan ansiosamente paralizados en las situaciones sociales, ya sea en la clase, en el patio de recreo, en presencia de las personas desconocidas o donde quiera, en suma, que se sientan observados. Y cuando alcanzan la madurez tienden a permanecer aislados y tienen un miedo enfermizo a dar una charla, a cometer cualquier actividad en la que se sienten expuestos a una mirada ajena. Mira cómo es, ¿no?, el comportamiento de un niño tímido. Digamos, como han sido observados ahí los niños, una parte han podido desarrollarse, pero otros continúan, dice, ¿no? Ya siendo adultos, son, pues, como si percatados, reacios, como se dice, no fácilmente ellos pueden cambiar, digamos, si tienen un patrón, una creencia, fácilmente no cambian. Entonces se les dificulta quizás las relaciones también entre las personas. Uno de los niños que participaron, dice, en el estudio de Kagan constituye un verdadero paradigma del tímido. En cada una de las mediciones que se realizaron a lo largo de la infancia, a los dos, los 5 años y a los 7 años de edad, Tom destacó como uno de los años de edad, ¿no? Tom permanecía tenso y rígido, se mordía los labios, retorcía las manos y se mantenía impasible. Solo llegó a
Dice, esbozar una sonrisa cuando la entrevista versó sobre la amiguita. Sus respuestas eran, dice, lacónicas y sus maneras, ¿no? Sumisas. Según dijo, durante todo aquel tiempo había sido muy tímido y sudaba cada vez que tenía que aproximarse a alguno de sus compañeros. También que su casa, ¿no? Que su casa se quemase, miedo a lanzarse a la piscina. Espérate, creo que me salté acá. También se había sometido a ella, se había sentido perturbado por multitud de miedos. Miedo a que su casa se quemase, miedo a lanzarse a la piscina, miedo dice, a estar solo en la oscuridad, etcétera. Y se vio asaltado por muchas, ¿no? Por muchas pesadillas en las que era atacado por monstruos. Es cierto que ¿no? En los últimos 2 años tenía menos vergüenza que antes, pero todavía sufría alguna ansiedad cuando estaba con otros niños y sus preocupaciones se centraban ahora en el rendimiento escolar, aunque era uno de los alumnos más aventajados. Tom era hijo de un científico y planeaba estudiar ciencias porque la aparente soledad de su desempeño ajustaba perfectamente a su predisposición no, predisposición introvertida. ¿Qué le parece hasta ahí, amigos, la lectura de bueno, está hablando de un niño, de Tom, ¿no? Que es tímido, que tiene muchos miedos y es hijo de un científico. ¿Qué pasó acá? Yo podría decir, ¿no? Algo decían de pequeño, porque hay un miedo ahí. Porque no todos los niños deben tener miedo. Miedo todos sí tenemos a cierto punto, porque el miedo es una emoción que nos protege de alguna manera, hasta cierto punto. Pero un miedo ya fuerte, que sea como fobia, así, no. Ya entonces ahí hay un ya trauma, diría yo. Ha vivido un evento donde ha percibido eso, lo ha adquirido eso. ¿Mm? Como un programa. ¿Mm? Donde piensa que siempre va a pasar eso. ¿No? Es fuerte eso. A ver qué nos va a decir acá el libro, no quiero adelantarme. Dice, Ralph, por el contrario, era un niño de los niños más abiertos y expansivos. El estudio, dice, no del estudio, era el niño muy locuaz que siempre estaba relajado. A los 13 años permanecía cómodamente sentado, sin mostrar el menor signo de nerviosismo, y hablaba con el entrevistador en un tono confiado y cordial, como si fuera uno más de sus compañeros. A pesar de que la diferencia de edad entre ellos fuera unos 25 años, ¿no? Durante la infancia solo había sido dos miedos pasajeros, perdón, había sido sí, dos miedos pasajeros. Uno de ellos a los perros, después de que un gran perro saltara sobre él a la edad de 3 años. Y el otro a volar, cuando a los 7 años de edad oyó hablar de un accidente de aviación. ¿No? Sociable y popular, Ralph nunca se había considerado un niño vergonzoso. Los niños tímidos parecen venir a la vida con un sistema nervioso que les hace sumamente reactivos a las más leves tensiones y desde el mismo momento del nacimiento, sus corazones laten más rápidamente que los de los demás en respuesta a situaciones extrañas o insólitas. La frecuencia cardíaca de los niños que a los 21 meses se mostraban más reacios a jugar, eran más acelerados, más acelerados que la de los demás. Y es precisamente esa ansiedad y esa hiperreexcitabilidad que los parece subyacer a su timidez, puesto que se enfrentan
a cualquier persona o situación desconocida como si se tratara de una amenaza potencial. Si tal vez sea también por ello, por lo que las mujeres a mediana edad, que recuerdan haber sido especialmente vergonzosas en su infancia, tienden a vivir con más miedos, preocupaciones y culpabilidad y a padecer más problemas relacionados con el estrés. Dolores de cabeza, colon irritable y otros problemas digestivos, ya que aquellas otras que durante la infancia eran más abiertas y expresivas. ¿Qué pasó acá? No lo dice el libro, pero probablemente, por ejemplo, ese niño tímido, como les vuelvo a decir, ha sufrido algún trauma o algo. Podríamos decir que desde nacimiento, como dice, sí. Entonces vamos a revisar la información quizás, ¿no? De que cómo ha sido su etapa de embarazo de este niño, ¿ya? Es vital porque, mira, la programación nosotros lo adquirimos desde, vamos a parar un rato ahí, desde antes de la gestación, perdón, antes de la fecundación, ¿no? Nosotros adquirimos programas de nuestros padres, o sea, de papá, de mamá, esos programas están en sus células, ¿no? Entonces, cuando mamá y papá se unen, ¿no? Ambos con sus células, se hace la fecundación. Entonces, ahí el momento de la fecundación, dos programas de dos árboles, de papá, de mamá, todas sus creencias limitantes, todo lo que tiene, cree, ¿no? Piensa, todo eso, se une. Entonces, ya se puede decir, desde los 9 meses antes de la fecundación, se va a programar ese bebé, ¿ya? Esas células tienen información, cada uno de su árbol, ¿no? Papá, mamá. Entonces, en la fecundación se unen esas células y pues, ¿no? Ahí es la fecundación. Entonces, a partir de la fecundación hasta ¿no? El nacimiento, hasta el parto, son 9 meses. Para el inconsciente, ¿no? Les había comentado, para el inconsciente no hay tiempo, es atemporal, atemporal. Entonces, si un niño nace con 7 meses, 8 meses, para el inconsciente es lo mismo, como 9 meses lo toma, ¿ya? Como 9 meses. Claro que tiene ¿no? Si un niño nace antes de los 9, tiene sus consecuencias. Si un niño nace después de los 9 pasando, también tiene sus consecuencias. O sea, hay programa, o sea, se programa el niño. Entonces, durante la etapa del embarazo, son 9 meses, entonces ahí, ¿qué ha sucedido? ¿No? Cuando papá o mamá se entera que el bebé viene en camino, ¿cómo lo han tomado esa noticia? ¿Mm? Feliz, renegando, triste, que soy así sorpresa, no se esperaban que. ¿Mm? Entonces, eso el bebé lo siente, lo siente. La primera noticia, la primera emoción, cuando su mamá se entera que, ¿no? Viene en camino, bebé, gracias por los corazoncitos, muchas gracias. Entonces, queda esa emoción, esa primera impresión. Imagínate si lo rechazaste, tuviste miedo. Entonces el niño lo va a programar, o sea, queda grabado ahí que tiene miedo. O si tuviste, pues no quieres, imagínate, esa herida del rechazo ya se da. Recuerden las heridas de la infancia, se programa desde el embarazo hasta más o menos los 5, 6, 7 años. Hasta ahí se van programando. ¿Qué tenemos? Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Son 5 heridas de la infancia. Eso obviamente se va a ver más fuerte cuando somos adultos, ¿no? Nuestras máscaras. Cada herida tiene sus máscaras. ¿Por qué? Porque es una máscara. Aparentamos ser eso, pero sin embargo detrás de eso está otra, la herida. ¿Ya? Es una forma de protegerse. Es una forma de protegerse. Recuerden, siempre el ser humano está, ¿no? En la sobrevivencia. ¿Ya? Siempre primero el cerebro es sobrevivencia. Es lo primero para el inconsciente que va
mandar la señal, no sobrevivir. Por eso que actuamos o hacemos lo que hacemos, para sobrevivir. Siempre es eso. Es lo primero, el instinto primitivo, ¿ya? Entonces, este niño tímido, pues algo ha pasado ahí para que sea tímido. ¿Ah? Lo han regañado, lo han hecho, no sé, pasar en ridículo, qué sé yo, para que sienta tímido. Lo han callado, ¿no? Le han hecho pasar vergüenza. ¿Ah? Entonces, eso viene más allá, ¿no? De adulto, pues, si no sana esos eventos que ha sido, pues, para él incómodo, doloroso, triste, o no sana, pues, entonces vas a ir de adulto, sí. Yo era bien tímida, ¿ya? A salir a exponer frente a mis compañeros en la secundaria, no, era muy tímida, se me olvidaba todo, ¿no? A pesar que de memoria me la sabía el tema, por decir, si voy a hablar o si, ¿no? Las miradas hacia mí, ese me hacía poner nerviosa, me ponía colorada y me olvidaba el tema que había estudiado. Hasta superior. Ya en superior había más exposiciones, ¿no? Cuando estaba estudiando educación para ser docente, entonces ahí era muy fuerte, muy fuerte. Tenía miedo a que me estén criticando si me equivoco, todo, o sea, todo lo que viene, ¿no? La mente, o sea, se va imaginando y pues siempre va a ser esto, la mente, ¿no? La psique es eso, el cerebro y el cuerpo, ¿ya? Por eso sudamos. ¿Para qué sudamos? Para poder huir. Si alguien te quiere atrapar, ese es inconsciente, ¿no? Las manos se me sudaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Es debo huir. Si alguien me quiere atrapar, en cambio, con la mano mojada, pues no te va a poder atrapar. Por eso el cerebro manda a sudar así, ¿ya? Es una manera de proteger. El cerebro manda a protegerse. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, bienvenidos. Recuerden, amigos, las lecturas las hacemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. ¿Eh? Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook. En YouTube se queda grabado, en Facebook, bueno, hasta cierto, ¿no? Hasta creo que es 30 días y pues se borra. Así es. Y pronto también, ya tengo ya mi página web, pero falta todavía, ¿no? Subir los contenidos, está en producción, se podría decir. Ahí va a estar todo, ¿no? Donde dice veronicazapana.com. Bien, amigos. Entonces, así es, ¿no? La timidez y todo. Ahora, por ejemplo, sí es normal que haya, digamos, niños melancólicos, sí, normal, pero no es que sean tímidos, simplemente no les gusta estar con mucha gente, rodea a mucha gente, ¿no? Ellos trabajan solos, sí hay eso de los temperamentos, y trabajan muy bien, les gusta, ¿no? Quizás un poco las músicas como tristes o algo así. Melancólico, bueno, no es su forma de ser. Y no solo es melancólico, también normalmente son como dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el otro es, pues, es, ¿no? El sociable, como decir, el otro colérico, ¿ya? Todo ello. Son cuatro temperamentos. Entonces, más nos dijo en la lectura, pero pasa eso, ¿ya? Y sí va a haber niños, ¿no? Que sean muy conversadores, como aquí dijo. Eso también lo puedes ver tú. Con la numerología se puede ver cómo eres tú, cuál es tu esencia, cuál es tu habilidad, cuáles son tus desafíos, cuál es tu propósito, tu misión de vida, ¿ya? Con la numerología, a través de tu fecha de nacimiento, puedes saber eso, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, como les decía, yo era bien tímida. Entonces, pero por mí, querer hablar en público, sí, muy en el fondo quería yo, pero mis miedos me traicionaban, ¿no? Mi nerviosismo, me ponía nerviosa. Yo estoy superado, bueno, uno, primero conociéndome a mí, ¿ya? Entonces, las heridas que percibí de la infancia, en todo ello, y entonces me llegaron. Entonces, después ser consciente de lo que yo era o cuál también, ¿no? ¿Qué habilidades debería tener yo por mis números, por mi fecha de nacimiento? Yo soy un alma 9 y un alma 9, 3, 6 y 9 son personas, ¿no? Que les gusta estar hablando así en público, que les gusta tener su público, ¿no? Que son comunicadores, les gusta enseñar, mostrar o no, pueden estar en tarima,
dando conferencias, dando a conocer un tema, qué sé yo, son personas emocionales, ¿ya? En cambio, por ejemplo, el 1, el 5, el 7, el 11 son más mentales, ¿sí? ¿No? Piensan más y sí, pueden tener también su público, sí, pero más están en eso del pensamiento, son más, por ejemplo, el 5 es más corporal. Son, de acuerdo a los números, tienen esas habilidades. El 1 es un líder inconsciente, porque las personas le siguen inconscientemente. Simplemente el 1 hace sus cosas, tiene su meta o algo, lo hace. Entonces las personas le siguen a él. ¿Ves? Entonces, el número 2, por ejemplo, el número 2 es el 2, 4, 8, 22, son personas que más piensan en lo, digamos, materializar, hacer negocios, más están pensando en eso, son personas de negocio. Pero de acuerdo a su número también, no la escala, se puede decir, a gran magnitud, ¿no? No se compara el 2 con el 22. Es bastante la diferencia. Por ahí va el camino, sí, ¿no? El 2 va a pensar en pequeños negocios, tener uno, de repente una tienda, un gimnasio, o qué sé yo, poner, pero el 22 va a pensar en más grande, poner muchos, ¿no? Que pasen fronteras, no solo, digamos, acá en Perú, sino pasando fronteras, algo, un programa, qué sé yo, un sistema, todo lo que pueda pasar fronteras, o sea, es como si a nivel mundial, piensan en más grande, ya, y son rápidos así, son maestros constructores de 22, ¿no? Y así, la numerología te da, es una herramienta donde pues te muestra cómo eres tú en persona, así dentro de ti, tu corazón, tu alma, o sea, íntimamente con las personas con quienes te rodeas, con quienes, bueno, tienes con mucha confianza, y el otro es, ¿no? Como tú eres con la sociedad, ¿no? Con el trabajo, todo ello, tu equipo, cómo eres tú. El otro también es donde te muestra tu don, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades. Todos tenemos nuestras habilidades, nuestros dones. Simplemente te puede estar por ahí bloqueado, o si no, no lo estás viendo como un don que tienes, simplemente sé hacer esto y ya fácil, y ahí queda. Si no, lo estás sacando como si el jugo a eso. Ya, otros son vidas pasadas. Las vidas pasadas es que ya tienes experiencia, ya pasaste por esto. Es como jalar un curso que en otra vida desaprobaste, jalaste el curso, ahora vienes a subsanarla esta, ¿no? A volverlo positivo, a lograr cuáles eran los objetivos de esto en la vida pasada. Entonces, una vez que ahora lo pruebas, pues no tienes obviamente previa experiencia. Y eso te va a ayudar más todavía, ¿no? Tú lo vuelves en positivo, lo sacas del jugo, como decir, y también los otros números se van desbloqueando. Se te va a hacer más fácil, ¿no? Entonces la numerología te va a ayudar bastante en el autoconocimiento de ti, de tu ser, de tu alma, de tu corazón, qué es lo que quiere. No tanto de lo que pienses, ¿no? O lo que quieras, sino desde acá, es el corazón. Ya te voy a mostrar. Ahí tengo en mi canal, ¿no? Puedes buscar, ¿no? O suscribirte ahí, o sea, buscar ahí el día que naciste. Están por días, ¿ya? Por ejemplo, el 3, el 30, el 12, 21 son almas 3. En numerología siempre vamos a reducir a un dígito. Por ejemplo, un 23, 2 más 3, 5. Entonces eres un alma 5. Así es. ¿Qué tal? Buenos días, Juanito. Buenos días, buenos días. Ahí está. Es la numerología, ¿no? O quieres una atención privada, también me escribes ahí, ¿no? Por interno y yo con mucho gusto te respondo y agendamos una cita. ¿Ya? Entonces ahí te digo de todo lo que es tu fecha de nacimiento, ¿no? Todo lo que tienes, la información que guarda tu fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces eso te ayuda bastante. ¿Ya? Y tus redes, obviamente, no es que la sabes que tienes y ya estás, ¿no? Sino tienes que poner en práctica, obviamente, ¿no? Por ejemplo, yo no entendí que a mí sí, siempre me gustaba compartir lo que yo sabía, enseñar lo que sabía. Yo soy 9, entonces maestra de mí misma, ¿no? Y por lo tanto, comparto incondicionalmente, te puedo ayudar incondicionalmente, ¿no? Eres mi manera de ser de mí, o sea, es un 9 ya pasó por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ya pasó por todos esos números. Entonces el 9 viene a trascender,
ya no viene a trascender. Entonces, por eso entendí también, ¿no? El tema que me gusta y todo eso. ¿No? Son personas altruistas. Somos así, ¿ya? Entonces, así te puedes llegar a conocer y pues a reta, ¿no? A hacerlo. Que yo, como decía, no tenía miedo a hablar frente a cámara, se me parecía raro, pero no, es un desafío. Sí o sí tengo que hacerlo porque esa es mi esencia. Y cuando pasé esto del reto de hacerlo, me sentía muy bien, muy satisfecha conmigo mismo. ¿Ya? Es por eso que estoy acá, si no, no estaría acá frente a ti, ¿ya? Entonces, me extendí un poco a hablar de acá porque te habla, ¿no? De la timidez, pero no ve, no dice qué pasó, ¿no? Pero es así, ya es así. O sea, no todos somos tímidos. Como les dije, hay mucha diferencia entre una persona que sea muy sociable, como el 3. El 3 es una persona muy sociable. El 4 no es sociable, pero no quiere decir que sea tímido, simplemente es reservado. Es mucha diferencia el que haya nacido un 3, un 12, un 21, un 30, a diferencia de un 4, un 22 o a ver, otro número 13 también viene a ser un 4. 1 más 3 es 4. Entonces estas personas pues son más reservadas, ¿ya? Son de pocos amigos, pero fieles, ¿no? Y son reservadas, son confiables, es como la mesa, 4, ¿no? Ya, la mesa tiene 4 patas, entonces es seguro, es lo mismo esas personas los que han nacido el 4. 4, 22 o 14, no, perdón, 13 de cualquier mes del año. ¿Ya? Esa es la numerología. Se les compartí un poco. Ahora vamos a ver, todavía nos queda tiempo, la neuroquímica de la timidez. Ah, mira, vamos a ver qué nos dice, nos está explicando acá. Sí, vamos a ver ahí, la neuroquímica de la timidez. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Vamos a ver. Dice, en mi opinión, de Kagan, dice, la diferencia existe entre cauteloso Tom y el expansivo Ralph. Nos habló de Tom que era tímido, ¿cierto? Ahora también nos habla de Ralph, que era muy expresivo, que fácilmente hasta está conversando ahí con el entrevistador, la diferencia de edad es que era de 25 años de edad. ¿Qué tal, Gabu? Buenos días, buenos días. Entonces había diferencia, ¿no? Pero no, eso no impedía, ¿no? A que se comunicara o lo que estaban conversando. ¿Bien? ¿Qué nos dice acá? Se origina a la excitabilidad de un circuito nervioso contrato en la amígdala, centrado en la amígdala, ¿no? Las emociones están totalmente en lo que es en la amígdala. Según Gagán, la gente proclive como Tom a la timidez tiene una predisposición neuroquímica innata a la dice, hiperexcitabilidad de ese circuito y este es el motivo por el cual evitan las situaciones desconocidas, huyen de la incertidumbre y sufren de ansiedad. ¿Mm? Por el contrario, quienes como Ralph tienen un sistema nervioso calibrado de un umbral superior de activación de la amígdala, son menos temerosos, más expansivos y más dispuestos a explorar lugares desconocidos y conocer nuevas personas. Uno de los indicadores más tempranos de este patrón nervioso heredado es lo difícil e irritable, dice, de que el niño o lo tenso que se pone cada vez que debe enfrentarse a algo o a alguien desconocido. El hecho es que 1 de cada 5 niños recién nacidos cae en la categoría de los tímidos y que 2 de cada 5 lo hacen en categoría de los abiertos. Gran parte de los datos presentados por Kagan proceden de observaciones realizadas con gatos, que son animales extraordinariamente tímidos. 1 de cada 7 gatos caseros representa una pauta de timidez, parecida a la de los niños vergonzosos. Dice, son gatos que, en lugar de exhibir la legendaria curiosidad felina, huyen de las novedades.
son reacios a explorar nuevos territorios y son tan retraídos que solo atacan a los roedores pequeños, mientras que sus congéneres más animosos que dicen no dudan en perseguir a roedores mayores. Las investigaciones realizadas directamente en el cerebro de los gatos tímidos muestran una amígdala más excitable de lo normal, especialmente cuando, por ejemplo, oyen el maullido amenazador de otro gato. ¿No? Bueno, vamos continuando acá. En el caso de los gatos, la timidez aparece alrededor del primer mes de vida, ¿no? Que es en el momento en el que la amígdala se encuentra suficientemente madura para asumir el control de los circuitos nerviosos cerebrales encargados de las respuestas de aproximación o huida. ¿Mm? Esto de aproximación o huida lo hemos visto en las lecturas anteriores donde el cerebro manda a enfrentarse o a huir, ¿no? Ese es primitivo, no necesitas pensarlo. Es de acuerdo a cómo está bueno, el ambiente. Imagínate, ¿no? Te encuentras con un león, ¿no? Que se ha escapado del zoológico. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enfrentar? No creo. Vas a buscar huir, o sea, dónde esconderte. Entonces es innato, ni siquiera lo piensas. Eso es innato, ¿no? Es como que la vida rápido para acción, ¿no? Es el cerebro límbico, ¿ya? Donde manda a huir. Y otro, pues, ¿no? Cuando te enfrentas, cuando quizás alguien ya mucho se está sobrepasando, ya pues te pasó como si, ¿no? Y ya no aguantas más y decides enfrentarlo, ¿no? Es donde enfrentas y se pones en posición de lucha, ¿no? El corazón manda, ¿no? O sea, la sangre más a los brazos, a la cara, se te pone rojo, todo. Entonces tienes bastante oxígeno donde tienes que aplicar lo que es enfrentarte, ¿no? Y entonces posición de lucha. Pero obviamente si tú manejas estas emociones, te controlas emocionalmente, pues no vas a llegar a las manos ni pelearte, ¿no? Quizás verdaderamente sí te vas a defender o, bueno, discutirlo, sí, pero a manos no. Que eso ya viene el razonamiento del neocórtex, ¿ya? Entonces vamos continuando acá. ¿Qué nos decía? Dice, en unos meses, bueno, en un mes en el cerebro de un gatito es que, sí, equiparable a 8 meses en el cerebro humano, el periodo en el que según Kagan aparece el miedo a lo desconocido. En los bebés es precisamente durante este periodo. Si la madre abandona la habitación y deja al niño en presencia de un extraño, el niño rompe a llorar. Tal vez, dice, ¿no? Postula Kagan, los niños tímidos heredan un porcentaje crónico elevado de noradrenalina o de algún otro neurotransmisor cerebral que estimule la amígdala y se rebaje el umbral de excitabilidad que facilite la activación de la amígdala. Si se dan cuenta, ¿no? A ver, dice, ahí te menciono un poquito, dice, la mamá deja al bebé con un extraño, se va, o sea, sale del cuarto, de la habitación, del lugar, ¿no? Y el bebé tiende a llorar, obviamente, pues, si no conoce, ¿qué va a pensar del bebé? ¿No? Que le ha dejado abandonado la mamá. Entonces imagínense si es por mucho tiempo. Cuando padres que dejan a su bebé en la cuna por trabajo, no es que quiera abandonarlo, simplemente deja por el trabajo, pues la tarde se lo recoge. Este niño ya vivió lo que es la herida del abandono. Por lo tanto, este niño, cuando sea más grande, o sea, ya ¿no? Va a ser muy complaciente, ¿no? Con las personas, bueno, que él quiere que estén ahí. Va a ser muy complaciente. La máscara es dependiente. ¿Mm? Bien, ¿qué nos dice acá?
Tal vez postule que hayamos leído ahí. Uno de los síntomas de la exacerbación de la sensibilidad es que ante situaciones de estrés, como por ejemplo olores desagradables, los chicos y chicas que vivieron una infancia tímida muestran una frecuencia cardíaca mucho más elevada de la que de sus compañeros. Un síntoma que se sugiere que dice no noradrenalina está activando su amígdala y todo su sistema nervioso simpático. Kagan descubrió, ¿no?, que los niños tímidos presentan una reactividad mayor en todas las manifestaciones del sistema nervioso simpático, desde la presión sanguínea hasta la dilatación de las pupilas y los niveles de marcadores de noradrenalina, niveles de marcadores de noradrenalina en su orina. Wow. El silencio es también otro termómetro de la timidez. Donde quiera que el equipo de Kagan observara niños tímidos y niños abiertos en un entorno natural, ya fuera en el jardín de infancia, con los niños desconocidos o charlando con el entrevistado, ¿no?, los niños tímidos hablan menos. Uno se da cuenta cuando es un niño tímido o un niño, pues, abierto, ¿no? Abierto, o como decir, pues, muy sociable. Nos podemos dar cuenta. Los niños tímidos de esta edad no suelen responder cuando le hablan. ¿Ve? Se pasa mucho más tiempo mirando cómo juegan los demás. En opinión de Kagan, el silencio vergonzoso frente a una situación insólita o frente a lo que percibe como una amenaza constituye un signo de actividad de los circuitos nerviosos que conectan la zona frontal, la amígdala y las estructuras límbicas próximas que controlan la capacidad de vocalizar, los mismos circuitos que nos hacen colapsarnos en situaciones de estrés. Los niños hipersensibles corren un riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, como por ejemplo ataques de pánico, una época temprana como el sexto y séptimo curso. Perdón, pero estoy mal acá. Los niños dice ella, hipersensibles corren un gran riesgo de desarrollo de trastornos de ansiedad. Los hipersensibles, ¿no?, como por ejemplo ataques de pánico, dice, en la época temprana, como por ejemplo dice el sexto y séptimo curso, no dice grado, curso, dice. En este estudio llevado a cabo sobre los 754 chicos y chicas de estas edades, se descubrió el 44 de ellos ya habían sufrido al menos un ataque de pánico o habían experimentado síntomas similares con anterioridad. Normalmente estos episodios de ansiedad fueron desencadenados por las situaciones conflictivas propias de la temprana adolescencia, como una primera cita o un examen importante. Por ejemplo, situaciones en las que la mayoría de los niños aprenden a manejar sin llevar a desarrollar problemas más serios. Pero los adolescentes tempranamente tímidos y normalmente temerosos de las situaciones desconocidas presentan los síntomas típicos del pánico: palpitaciones cardíacas, insuficiencia respiratoria o una sensación de angustia. Junto al sentimiento de que algo terrible estaba a punto de ocurrirles, como por ejemplo volverse locos o morir. Los investigadores creen que aunque los episodios no eran bastante significativos como para merecer el diagnóstico psiquiátrico de crisis de pánico, estos adolescentes corren un riesgo, ¿no? Corren un grave riesgo de desarrollar este tipo de problemas. De hecho, muchos de los adultos que sufren de ataques de pánico afirman que estos comenzaron en su pubertad. Se dan cuenta, o sea, los adultos ya que tienen este tipo de ansiedad, pues ataques de pánico, entonces han desarrollado o han experimentado, han vivido desde la pubertad.
¿Qué habrá pasado ahí? Es, entonces, no es que sea pues de adulto o adquirido esto, simplemente esto ya ha pasado más atrás. Si está pasando en la pubertad, pues obviamente que ha pasado en la infancia algo también. Simplemente te está en la pubertad o adolescencia se va destapando esto, ¿ya? Entonces, el punto de partida de los ataques de ansiedad está estrechamente ligado a la pubertad. Las chicas se manifiestan pocos signos de pubertad. No suelen presentar tales ataques, pero un 8, ¿no? 8% aproximadamente de las que atraviesan la pubertad afirman haber experimentado ataques de pánico, que suelen terminar conduciéndolos a una contracción crónica ante la vida. No te dice más, me hubiera gustado que diga más, ¿no? A qué se debe de los pequeños, todo eso. Pero yo viendo bueno, como terapeuta, ya, holístico, yo, o terapeuta en biodescodificación, ese es mi tema de mí, ¿no? Y pues siempre va atrás, ¿no? ¿Qué ha vivido? ¿Cómo ha sido su programación de este niño? A esto se le llama proyecto sentido, ¿ya? Cómo el niño ha sido programado desde antes, ¿no? Incluso como decía, antes de la fecundación, 9 meses antes de fecundación, después de 9, ¿no? Después de la fecundación hasta el parto, el embarazo, esa etapa, cómo ha sido, ¿no? Este niño, esta niña tratada, porque sí, ha habido violencia en su casa, papá y mamá estaban felices por la llegada de este bebé, o habían cosas, no sé, donde tenían que enfrentar, luchar, todas las emociones que mamá ha sentido, papá también que ha sentido, obviamente lo ha adquirido de la mamá, lo percibe el niño, todo eso lo ha vivido. Entonces, una programación, ¿no? Luego, el parto también es fuerte el parto, ¿no? ¿Cómo has nacido? ¿No? Si has nacido por cesárea, ¿cómo ha sido ese parto de repente? De un momento a otro te venías, ibas a nacer, no había, todo estaba bien, de pronto surgió algo malo, o el cordón que estaba acá, ¿no? En el cuello, o de emergencia te tuvieron que hacer, bueno, la cesárea, no sé cómo haya sido tu parto, eso se ha programado como tu proyecto de vida, o sea, es cualquier proyecto que quieras hacer, se va similar a eso, esa es la programación. ¿Mm? Si ha habido complicaciones a último momento, no lo sé. Tienes que, bueno, indagar esto, preguntar a tu mamá cómo fue. Entonces, compara con tu vida ahora, de verdad, un proyecto que quieras hacer se va a parecer mucho a lo que cómo ha sido tu parto, ¿ya? Sí, se llama proyecto sentido. Y todo proyecto, ¿no? El proyecto viene a ser el nacimiento, el parto. Eso se va. Es una programación. Y esto, pues, ¿no? Uno no se da cuenta cuando está, pues, adulto, ¿no? Está haciendo sus cosas, todo, pues siempre me pasa esto. O siempre a último momento, cuando ya todo está listo, no lo ejecuto, por decir. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Has nacido con ayuda, quienes estaban ahí, todo eso, de repente buscando esa ayuda en la vida real. Ya, es eso. Así es, amigos. Entonces, todo ello va a influir, ¿no? Antes de la fecundación, después durante la fecundación, o sea, todo el embarazo, la etapa del embarazo, el parto, después del parto, ¿no? Tu infancia ya haya sido programada. De acuerdo a eso, está programada tu vida, ¿no? Bien, amigos, entonces nos vamos a quedar ahí. Ya llegamos, ¿no? El tema es para mañana. Nada me preocupa, el temperamento alegre, dice. ¿Mm? Bien, entonces nos habla de eso. Bien, amigos, hemos leído este libro, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Bien, les recuerdo que estamos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, de 6 a 7, ya con la lectura. Estamos por TikTok, estamos por YouTube, Facebook también. Bien, amigos, me despido, que tengan un bonito día, que, bueno, ¿no? Siempre en el autoconocimiento, cada vez observarse a uno mismo, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus acciones, ¿no? Si estás haciendo lo que piensas, ¿no? Es eso. Bien, amigos, si son negativos tus
pensamientos, cámbialos por positivo, ¿no? Es constante práctica, como decir, pues te acostumbras a pensar el positivo, ya no en negativo. Porque recuerden, lo que nosotros somos, atraemos personas también de esa frecuencia, porque somos energía, somos vibración, ¿ya? Entonces, Fabi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Te estamos viendo mañana. Chao, chao. Gracias, gracias.